¿No te has preguntado por qué Jesús no nació en una época como la nuestra, en que las cámaras, los periodistas, los científicos podrían verificar al mundo que lo que pasó realmente fue cierto? Seguramente no, es que ya sabes que soy un poco raro. Pero después de ver historias como la de Zacarías en el capítulo anterior, no me extraña que Dios no haya querido nacer o no se haya querido encarnar en una época como la nuestra. Está Zacarías, leemos el capítulo anterior, un sacerdote, uno de los gobernadores de la época, la parte religiosa hacía también de gobernador, hacía también la parte administrativa, una persona importante, un consejero del gobierno se podría decir, vestido con sus galas sacerdotales, purificado de arriba abajo, con sus calzones limpios, su atuendo de obra primorosa en el templo de Jerusalén. No en una sinagoga de la diáspora en Atenas o en otro sitio, sino en el templo de Jerusalén, en el centro del gobierno de la nación. Además era un hombre, según el versículo 6, justo e irreprensible, que andaba en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, era un hombre tremendamente religioso, que andaba en todos los mandamientos y ordenanzas. Estudiaba el Antiguo Testamento, se lo sabía de pe a pa, había estudiado todos los milagros, todas las apariciones angelicales. Sabía todo acerca de la religión judía. Estaba en el templo, estaba ofreciendo incienso. El pueblo estaba fuera esperando. A 2 pasos estaba el arca con los 2 querubines y sus alas cubriendo el propiciatorio. Si en algún momento, en algún lugar se te va a aparecer un ángel, era allí. De repente se le aparece un ángel a la derecha del altar del incienso, en el lugar de honor. Un ángel siempre es sorprendente. ¿Se os ha aparecido un ángel alguna vez? Que yo sepa, no. Dice que hay algunos por ahí, pero que incluso no lo sabemos. Que a mí no se me ha aparecido nunca, es sorprendente. Pero si se te va a aparecer uno, ese es el lugar. Pero Zacarías se llena de tumor, cosa lógica, no le pasa desapercibido que era un ángel, que no era uno de los monaguillos que le estaba ayudando por ahí, y le dice, no temas, tu oración ha sido contestada. Era un hombre tremendamente religioso, justo, y estuvo años, seguramente hasta que a su mujer le entraría la menopausia, orando que le diera un hijo. Pequeño paréntesis, estoy seguro que él ya ni se acordaba de esas oraciones, pero Dios sí. ¿Cuántas oraciones se acuerda Dios que nosotros ya ni tenemos en la mente? Y le dice el ángel que su mujer, ya de cierta edad, va a tener el Elías precursor del Mesías y que su oración, que había orado miles de veces, se iba a contestar. El ángel Gabriel al sacerdote Zacarías en el templo de Dios le dice que eso va a pasar. ¿Y sabes qué dice Zacarías? En ciertas palabras, no me lo creo. Vamos, me da igual que me lo diga el ángel, me da igual que me lo diga quien me lo diga, que eso no me lo voy a creer. Le pregunto cómo va a ser eso, pero después nos dice el ángel que no le creyó. Así que Gabriel se cuadra, le dice su currículum y le dice que eso va a pasar. Yo soy Gabriel, Lucas 19:20, que estoy delante de Dios, cierta jerarquía angelical, él es el que está delante de Dios. Y he sido pasivo de que Dios me ha enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esto me dice que da igual quien te contase algo increíblemente milagroso, que si no lo quieres creer, no lo vas a creer. Da igual lo religioso que sea, que solo te vas a creer la parte que tú te quieras creer. Porque el que no ve a Dios cuando le exija a Dios que quiere verlo, sino cuando Dios quiere presentarse, normalmente al final ya no quiere nada de Dios. ¿Cuántas veces le había pedido Zacarías que quería un hijo? No se lo da. Y cuando
ni se lo esperaba, le dice que va a tener un hijo, Zacarías que dice, pues no me lo creo. En cierta forma, nos pasa a muchos de nosotros. ¿Cuántas personas han estado en un momento muy difícil y han dicho, Dios, si me sacas de esto, creeré en ti y haré todo lo que tú quieras? ¿Y Dios qué hace? Muchas veces no hace absolutamente nada. Y cuando Él quiere, de la forma que Él quiere, en el momento que Él quiere, ¡pum!, hace lo que pensabas, ni lo que pensabas y mucho más. Y esa es la dificultad para muchas personas, que Dios no hace lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Por lo tanto, cuando Dios se presenta y dice, estoy aquí, te estoy hablando, estás viviendo una vida que no deberías vivir, muchas personas dicen, pues ahora yo no te quiero. Es más difícil creer en un Dios que no es tu siervo, sino que tú tienes que servirlo a Él. Y por eso muchas personas, cuando piden y no pueden manipular a Dios y hacer que haga lo que ellos quieran, no quieren a ese Dios para nada, no se creen nada a ese Dios, no quieren entregarle sus vidas. Así que tengo la sensación que da igual el número de cámaras que estuvieran en el hospital donde naciese Jesús, si naciese en nuestra época, o la cantidad de test de ADN que le hicieran, que los que no se lo quieren creer, no se lo van a creer. Somos tan escépticos que creeríamos que es una mentira, un truco de magia, un engaño para las masas, una conspiración, una distracción para que no se hunda el sistema capitalista, un opio para las masas, porque vivimos en una sociedad que los héroes son los ladrones, ¿no? Por eso hay tanta película de robo de banco, ¿no? Los buenos son los que roban y los malos son los que quieren evitarlo. Vivimos en una sociedad donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Así que estoy convencido de que la época de Jesús es la mejor época en la que Dios se podía revelar, porque eran capaces y tan sofisticados como para escribir historia real. Eran capaces de ir y preguntar a testigos oculares, como dice Lucas. Eran capaces de discernir entre lo increíble y lo imposible, entre las cosas que realmente pasaron y las que no podían pasar. Eran capaces de escribir historia, porque los evangelios es como un tuit inmediato en términos históricos de lo que vieron esas personas. Los evangelios te están contando detalles increíbles y detallados de las cosas que están pasando. Por lo tanto, eran lo suficientemente sofisticados para escribir y diferenciar lo que era historia de lo que era mito, y la literatura es totalmente diferente. Los mitos de la época tenían otro tipo de forma de escribir y la historia se escribía de otra forma, pero no eran suficientemente posmodernos para inventarse una ficción tan detallada y ser capaces de morir por una mentira. ¿Verdad que hay un montón de gente que muere y se inmola y mata porque se creen algo que pueda ser cierto o no? ¿Verdad? ¿Cuántos terroristas, cuántas causas perdidas? Pero esas personas creen que por lo que mueren es verdad o es mentira. ¿Verdad? ¿Tú crees que hace 2000 años eran tan sofisticados como para inventarse una mentira por la cual morir? Ahora seríamos capaces. Estamos tan retorcidos. En realidad las películas le van dando la vuelta de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta y de la vuelta, que seríamos capaces de hacer algo así, pero en esa época no. Era la época exacta en la que escribían lo que pasó de forma veraz, pero no eran tan posmodernos o posverdaderos que se inventasen unas cosas como esta. Entonces lo que leemos en este texto era verdaderamente lo que pasó. Pero si al final no buscas la verdad, sino buscas reafirmar tu escepticismo, da igual quien te lo cuente, que se presente un ángel delante tuya, que no te vas a creer que Jesús, que Dios mismo se hizo carne, uno de nosotros, para morir por ti y por mí en la cruz, para que nosotros no tuviésemos que morir. ¿Qué cosas increíbles tuvieron que pasar hace 2000 años para que 2000 años después estemos adorando a un carpintero? Y Dios se muestra a los que quieren encontrar la verdad en humildad. El mismo ángel Gabriel
Se presenta a una adolescente, probablemente unos 13 años. Era la edad en que se hacían el casamiento legal y después de un año el marido hacía una pequeña habitación en la casa de sus padres normalmente y entonces se celebraba la boda y se traía a la mujer. Qué alegría vivir con tu suegro, ¿no? Pues es lo que pasaba, ¿no? Entonces ibas ahí y te casabas. Entonces ella ya estaba legalmente casada, pero no se había hecho la celebración y se la había llevado. Tenían unos 13 años. 13 años de la época no son nuestros 13 años. ¿Vale? No estamos hablando de una niña con coletas, ¿me entendéis? Era una mujer joven. Pero mujer joven en un sitio insignificante del Imperio Romano, en un sitio insignificante de la provincia romana, en un sitio insignificante de Israel. Nazaret se le llamaba, era parte de Galilea, que se le llamaba Galilea de los Gentiles. Ahí no se te iba a aparecer un ángel. De Nazaret puede salir algo bueno. En una aldea que se llamaba Nazaret, nunca aparece en el Antiguo Testamento. Para Israel, si no aparece en el Antiguo Testamento, no existe. Era un sitio muy humilde. Se le presenta el ángel Gabriel y según el lenguaje parece que se le presenta a solas en un sitio interior por el verbo que utiliza. Y le dice: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Esta mujer era increíble. Zacarías ve al ángel en el templo de Dios al lado del incienso y se muere de miedo. María se le presenta un ángel y ¿por qué se asusta María? ¿Por qué se turba María? Por sus palabras, no por el ángel. Porque le llama salve muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Yo? ¿Que me voy a casar con un carpintero? Carpintero, un paleta. No era el carpintero que hacía el mueble, eran normalmente los carpinteros que hacían los techos, las paredes. ¿Yo que me voy a casar con un paleta? Es como si no terminas la ESO y respondes a un anuncio de trabajo administrativo, entras en la oficina, paran a todo el mundo y te presentan como el nuevo jefe de protocolo, experto en relaciones internacionales. Te quedas como... Aquí se ha equivocado alguien, ¿no? María le viene un ángel y le dice: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y se queda turbada como diciendo: ¿qué está hablando este ángel? Porque era el lenguaje que se utilizaba, que utilizó, por ejemplo, para jueces a Gedeón. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jueces 6:2, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Mismo tipo de lenguaje. Un pequeño paréntesis. María estaría diciendo, pero ¿de qué va esto? Si yo soy María. Y Gedeón estaba en el lagar es dentro de un sitio, y estaba intentando separar el grano de la paja, ¿no? Pero estaba escondido porque tenía miedo que vinieran los madianitas y se lo quitaran. Así que está escondido allí intentando, ¿sabes que necesitas un poquito de viento para que eso pase? Escondido allí dentro, soplando, me imagino, no sé lo que estaba haciendo, y le llega el ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Me encanta porque le habla a Gedeón con lo que podía llegar a ser porque Dios estaba con él, no lo que era él capaz de hacer por sí solo. Y es lo mismo que le está diciendo a María: conmigo vas a ser bendita entre todas las mujeres, conmigo vas a hacer algo maravilloso en ti. Dios nos mira y ve el potencial que tenemos con Él, lo que podemos llegar a ser con Él, los fuertes, esforzados, fieles, valientes que podemos llegar a ser con Él. ¿Y qué le responde María? Perdón, el ángel le dice primero a María, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia
delante de Dios. Tú no te ganas la gracia. Gedeón no había hecho nada, María todavía no había hecho nada para que le diesen ese inmenso privilegio. Tú no ganas la gracia. Has hallado gracia, está en pasivo, es decir, que no había hecho nada, la persona está pasivo a lo que está recibiendo. Y esta palabra gracia significa acto magnánimo de un superior, algo que tú no te has trabajado, algo que tú no te has merecido. Esto es la gracia y esto es lo que pasa con Dios. Dios se te presenta y tú hallas su favor, no te lo ganas. Y este es en sí el mensaje de todo el Evangelio. Con Dios tú lo recibes por gracia, algo que tú no te mereces, algo que tú no te has ganado, algo que tú no has trabajado. Tú recibes a Dios simplemente porque Él te ha querido favorecer, ha sido magnánimo contigo y ha querido salvarte, limpiarte de tus pecados y darte una nueva vida. Esto no quiere decir que María no fuese una persona extraordinaria. Mientras más estudio el texto, más me doy cuenta de que era una persona realmente extraordinaria. Era una pensadora. Dice, pensaba qué salutación sería esta. Delante de un ángel se pone ahí a meditar y después dice que vinieron los pastores, le dieron regalos, vinieron los sabios de Oriente y se quedaba pensando, va al templo y se queda pensando. De María nos habla muchas veces que pensaba y meditaba. Definitivamente era una pensadora. No era una adolescente histérica que estaba allí dando gritos. Era una persona pensadora. Pero tener a Dios en su vientre era un favor divino. Tener a Dios en nuestras vidas es un magnánimo regalo de Dios. Se te presenta y puedes hacer como María. Aquí está tu siervo, haz lo que quieras conmigo. Esa fue la respuesta de alguien humilde. Aquí está tu sierva, tu esclava. Haz lo que quieras, haz el plan que tienes para hacer. En realidad es que María no era tonta. Si ese iba a ser el rey de Israel, ¿de qué lado iba a ponerse ella? Y nos pasa lo mismo con Dios. Rechazar a Dios, ¿te estás dando cuenta a quién estás rechazando? Al final, ¿con quién te vas a encontrar? Quieres decir, vivo la vida a mi forma con mis normas y con... Pero te estás poniendo en contra de quién te estás poniendo en contra. ¿Te estás rebelando contra tu papi? ¿O contra tus amigos? ¿O contra tu... Te estás rebelando contra el Dios que te creó. María no era tonta y dice, que se haga conmigo lo que tú quieras. Aquí está tu esclava. Y María le hace una pregunta honesta, no como Zacarías que le hizo la pregunta sin creer, sino honesta. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Y le da el mismo lenguaje que cuando en Éxodo vino Dios sobre el tabernáculo. Éxodo 40:35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. El mismo tipo de lenguaje. Dios te va a cubrir con su sombra y te va a llenar de Dios mismo. Dios se concentró de alguna forma en un tabernáculo, en una tienda, y de repente ahora se iba a concentrar en una persona, en un bebé en María. Y eso es lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente pinchó su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el ángel le dice, no será imposible para Dios. Literalmente no dice todo es posible para Dios, sino no será imposible para Dios. Es decir, esto que te he prometido, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios promete, lo cumple. No que todo sea posible para Dios. La cantidad de locuras que la gente ha pensado que Dios va a hacer y dices que todo es posible para Dios. No, aquí el texto te está diciendo literalmente, esto que te he dicho no será imposible para Dios. Si Dios te promete algo, lo va a cumplir. Si Dios nos promete algo en la Biblia, lo va a cumplir. No que podamos decir que yo oro lo que quiero y Dios puede hacer todo porque todo es posible, porque para Dios todo no es posible. ¿Verdad que Dios no puede dejar de existir? Dios no puede negarse a sí mismo, ir en contra de su naturaleza.
Dios no puede romper una promesa, Dios hará y es todo posible lo que Dios quiera hacer en tu vida y en la mía. Y lo que Dios le dijo a María, eso se iba a hacer. Eso que parecía imposible, se iba a ser posible. Y ante esa cosa tan increíble que le está contando un ángel, ¿qué hace María? Creérselo. Pues se lo está diciendo un ángel. Y esa es la fe, en cierta forma. Creer en las evidencias que Dios te está mostrando. Y hoy Dios se sigue mostrando. Se sigue mostrando a través de su evangelio. Lee los evangelios de Dios y comprueba si eso se lo dijo a alguien o realmente estás leyendo y te da el Espíritu Santo una convicción de que eso viene de algún otro sitio, de que eso no es totalmente terrestre. A través del testimonio de muchas personas que lo están experimentando, a través de personas, de millones y millones de personas que han contado y han dicho a lo largo de la historia que Jesús vive, que vive con nosotros y que se sigue mostrando. Y lo puedes ver hoy. Y ante esa evidencia tú puedes hacer una cosa, creértelo o no creértelo. Y al final no creértelo es simplemente anecdótico, es tu propia opinión, porque a lo largo de toda la historia, en todo el mundo, la mayoría de las personas saben que hay algo más, que lo físico no es lo único que existe, que debe haber algo más. Y entonces llega a la casa de Elizabeth. Eso le ha pasado y María dice, ¿será un sueño? Estaba sola, nadie lo vio, quiero comprobarlo. Así que va corriendo a casa de Elizabeth. Y de repente llega a casa de Elizabeth y Elizabeth le grita. En nuestra Biblia no lo pone, pero la palabra dice que le grita. Y dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. En una casa en silencio lleva Zacarías 6 meses mudo. Algunos me diréis, en mi casa mi marido es mudo y más o menos lo mismo. Llevaba 6 meses mudo. Yo me imagino a Elizabeth mirando a Zacarías y diciéndole, pero ¿cómo de montre no te creíste esto? Se te presenta un ángel en el templo, toda la vida avergonzada porque no tengo hijos, ahora que tengo un hijo, tengo que avergonzarme de que mi marido se queda mudo porque... Así que le grita a María y le dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Y aquí ya empiezan a tornarse las tornas. En aquella época los ancianos eran de honor, tenían más honor que los jóvenes. Hoy en día parece que no sirven para nada. En aquella época los ancianos tenían el honor y la que tenía que honrar a Elizabeth era María, no María a Elizabeth. Ya empiezan a tornarse las tornas. Y le dijo a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Menuda reafirmación. Primero, llega y dice que allí habían pasado 6 meses, es decir, a Elizabeth ya se le nota todo. Y dos, antes de que abra la boca, dice el ángel Gabriel que lo que te está pasando, o sea, desde que el ángel Gabriel ya le hablaba, ya estaba concibiendo a Jesús. Sin decírselo a nadie, Elizabeth embarazada ya sabe que está embarazada María y que además va a tener al Mesías prometido. Menuda confirmación. Y le dice Elizabeth a María, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, bajo un mismo techo, el importante gobernante religioso no creyó al ángel, está mudo, pero la humilde adolescente creyó y está recitando poesía. Están bajo el mismo techo el religioso gobernante que solo cree lo posible y la humilde de baja condición que creyó lo imposible. Y este suele ser el patrón de Dios. A los fariseos que por mucho ver le piden señal, Dios le dice, no te daré señal. Tendrás la señal del profeta Jonás. Y al ciego que grita buscando, diciéndole, hijo de David, es decir, Mesías, le da la vista. Y este es más o menos el proceso. Y hay una última parte del proceso.
¿Qué es lo que teme ahora María? 1:45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué es lo que le está pasando ahora a María? Del shock inicial, de la problemática social que podría pasar de que no había conocido varón y estaba embarazada, ahora a María le da igual lo que piense José, su suegro o el pueblo entero. Ella lo que quiere ser es madre del Mesías. Teme que no vaya a pasar lo que se le prometió, que fuera un sueño o que Dios cambiara un plan. Así que Elizabeth la reafirma y le dice, se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y esta en cierta forma es el proceso de la fe. Primero Dios se te muestra de alguna forma, a través de una persona que te habla, a través de leer la Escritura, a través de un problema, y tienes que clamar a Dios y Dios se muestra su presencia en ti. Después tú crees, dices, Señor, creo que estás ahí, creo que me estás hablando, creo que tienes algo para mi vida. Después buscas confirmación y de repente empiezas a ver a Dios por todas partes. Donde antes no veías a Dios en ningún sitio, ahora de repente lo ves en todas partes. Y empiezas a leer la Biblia y empieza a confirmarte cosas. Y empiezas a hablar con otros amigos cristianos y empiezan a confirmarte cosas, a ayudarte, a hablarte. Y empieza Dios a hablarte desde el amanecer hasta el café que estás disfrutando. Todo te está hablando de Dios. Tienes una confirmación de Dios real. Y después ya tú no quieres que eso pase nunca. Vas pasando de escepticismo a evidencia, creencia, confirmación y al final cuando de verdad experimentas a Dios no quieres que eso pase nunca más, no quieres que su presencia pase, ni su paz, ni su esperanza, ni su cercanía, quieres experimentar su cielo y quieres experimentar a su iglesia. Así que ese es el proceso de fe en el que estamos muchísimos de nosotros. En los que hemos conocido a Dios, hemos creído, Dios se ha confirmado en diferentes momentos en nuestras vidas y no queremos que esto pase nunca. Queremos disfrutar de Dios, experimentarlo y estar siempre con Él. Así que no es suficiente con ser religioso. Puedes creer en Dios, hacer tus funciones religiosas, ofrendar, puedes venir a la iglesia. Tienes que llegar a realmente enamorarte de Dios, tener una relación, creerte sus promesas, creerte todo lo que te dice y que sea una parte fundamental de tu vida o la parte más fundamental de tu vida. Y María era una persona increíble. Mientras más los leo, más me sorprende esta mujer. Primero, María espera lo increíble, ve a un ángel y no parece que se conmocione demasiado. 2, sabe de su condición. Si lees todo el Magnificat, se llama Magnificat porque comenzaba una traducción que ponía magnifica mi alma al Señor. Empiezas a leer el Magnificat y está hablando todo el rato de su bajeza, de su pobreza. Es consciente de que el favor que ha recibido, siendo lo más humilde que existía en esa época en la sociedad. Tercero, se humilla ante Dios y le dice, aquí está tu esclava, aquí está tu sierva, haz lo que quieras conmigo. Cuarto, conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Si comparas el Magnificat de María y la canción de Ana, ¿os acordáis de Ana en el Antiguo Testamento? Que tuvo un hijo también siendo mayor, utiliza exactamente la misma estructura. María conocía el Antiguo Testamento perfectamente. Y por último, se agarra a la promesa de Dios y no quiere que nadie se la quite. Es una devota, una enamorada de lo que le ha dicho Dios, quiere que esas cosas, da igual lo que la sociedad piense, que ella quiere eso de Dios. Era una mujer extraordinaria. Pero ¿saben qué le dijo Jesús cuando le dijeron, me lo vais a permitir, ¿vale? Viva la madre que te parió, le dijeron a Jesús. Lo leo. Cuando vio Jesús a su madre, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud, Lucas 11, 27, 28, levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Vale? No me he pasado nada. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
está despreciando a su madre. Mira lo que hace Jesús en la cruz. Todos los discípulos han huido. María tiene una relación increíble con Jesús. María va a una boda, no tienen vino y le dice a Jesús, haz un poquito de vino. Eso porque se lo dijo a la madre, porque si se lo dice otro te va a decir, oye, vete a la tienda que yo hago milagros para ayudar a los demás, no para esa relación. Está en la cruz, todos han huido. Está María ahí en la cruz y Jesús, seguramente José había muerto, y le dice al discípulo que amaba, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tenían una relación preciosa que podemos ver a lo largo del texto. No era perfecta. Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, incluido seguramente su madre, vinieron para prenderle porque decía, está fuera de sí. A María pensó en algún momento que Jesús se le había ido. Tenían una relación de madre e hijo. Pero Jesús le dice, no bienaventurada mi madre, sino bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Lucas 8:19-21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces le respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, que cualquiera que escucha y actúa puede ser madre y hermano de Jesús. Cualquiera de nosotros puede tener una relación familiar tan o más cercana que la que tuvo María con Jesús. Cualquiera puede ser familia de Dios si escucha a Dios, encuentra su gracia y le obedece en consecuencia. Tú y yo podemos ser madre y hermanos de Jesús. Esta mañana, si no has llegado a esta relación personal con Jesús, ora conmigo. Oremos. Dios de los cielos, gracias por utilizar a personas realmente extraordinarias. A Lucas, un médico que fue por testigo escribiendo las cosas que realmente pasaron. Por Juan el Bautista, gracias por Zacarías, Señor, que al final obedeció y puso el nombre que tú querías. Gracias por María. Gracias por utilizar a una persona con una concepción de sí misma tan equilibrada, tan humilde. Señor, en muchas formas necesitamos ser como ella. Pero lo más importante, Señor, es que te podemos tener, Señor, como padre, como hermano. Gracias, Señor, porque podemos tener una relación real, familiar, cercana a ti, Señor. Simplemente tenemos que recibirte como un don de gracia. Si nunca le has pedido a Dios que se acerque a ti y sea verdaderamente tu hermano, tu padre, di estas palabras conmigo en esta mañana. Dios de los cielos, sé que viniste a esta tierra. Sé que viniste a morir por mí. Sé que viniste a salvarme. Señor, quiero verte, quiero reafirmarme en ti, quiero ver, Señor, todo lo que tú tienes para mí. Quiero conocerte, quiero acercarme tanto que pueda ver toda la realidad, Señor, a través de ti. Señor, ven a mi vida. Me quiero unir a tu muerte, a tu resurrección y quiero vivir contigo para siempre, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar ahora un villancico precioso